Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, no lo olvide, Duda, lo increíble es la verdad. ¿Cómo está, gran familia? Muchas gracias por las sugerencias cada vez que salgo al aire con usted. Pues se lo digo, no, es que es mi obligación y además mi educación, agradecerle continuamente su participación y también el que nos permita entrar ahí precisamente en lo sagrado de su hogar. Muchas gracias, ahí donde están sus seres queridos. Muchas gracias. Hoy le tenemos un programa muy interesante, pero antes de empezar, quiero decirle que estamos prácticamente unos días de iniciar el Buen Fin. Prepárese, porque curiosamente la empresa Bionano le tiene excelentes oportunidades y sorpresas. De hecho, va a echar la casa por la ventana. Prepárese. Mientras tanto, las ofertas continúan y acerque a usted siempre este producto o estos productos de Bionano que siempre van a favor de su salud, de su bienestar. Ayudamos a través de la nutrición para que usted tenga los elementos básicos o por lo menos la materia prima esencial para que junto con su alimentación y su cuidado médico tenga usted o trate de tener una inmejorable salud. Gracias, gran familia mexicana. Ahora le quiero comentar que tenemos un programa muy interesante. Vamos a iniciar una serie de 3 partes sobre las revelaciones de algo que se me pide mucho, el libro de Noé. ¿Sabe usted? En el año de 1947, unos nativos de la tribu Tamaré, allá en Qumran, cerca de en donde está Israel, muy cerca del Mar Muerto, encontraron por accidente, al estar pastoreando sus ovejas, unas cuevas que, curiosamente, al entrar a ellas por cierta casualidad, ya que aventaron piedras y sonaron de manera diferente, pues dieron una aportación histórica al mundo. Porque al entrar encontraron urnas donde había 972 pergaminos o manuscritos que estos reescribieron la historia oculta por la iglesia o reprimida por la iglesia y nos han abierto una ventana maravillosa del pasado. Precisamente estos manuscritos se llaman los manuscritos de Qumran, por el lugar en donde recientemente fueron hallados, o los manuscritos del Mar Muerto. Así es que en esos manuscritos está, o sea yo, el libro de Enoc. El libro de Enoc se divide en 5 partes que iremos viendo en el desarrollo de esta cápsula, de esta investigación. Pero a lo largo de sus libros hay un número de revelaciones que son tan numerosas que es necesario irlas exhibiendo para usted, porque usted me lo pidió, en diferentes programas. Lo vamos a hacer en 3 cápsulas y por lo menos hablaremos de 30 o 31 revelaciones que considero de las más importantes e interesantes. Si me permite, iniciamos con la cápsula y la investigación. Uno de los más grandes enigmas del ayer, sin duda, es el contenido del libro de Enoc. Su profundo análisis nos permite ver que hay 31 revelaciones y enigmas que a la fecha representan ser hechos inexplicables y que quedaron excluidos de la misma Biblia, esto es, del libro de los libros. El libro de Enoc es uno de los libros más fascinantes escritos en el ayer. Sus revelaciones y la información en general no solo resulta espectacular, sino que además nos habla de cosas extraordinarias que siguen pegando fuerte a la razón humana. Este único libro fue hallado como parte del extraordinario hallazgo de los libros y pergaminos del Mar Muerto. El libro de Enoc se sitúa entre el año 300 y 100 a.C. Sus registros tienen referencias únicas, como por ejemplo el libro de los vigilantes, la caída de los ángeles, la corrupción de la humanidad y diversos temas bíblicos que hoy por hoy no fueron tocados por la Biblia, ya que indebidamente fueron excluidos, ocultando con ello muchas de las verdades del ayer para manipular a las conciencias de su tiempo y a las conciencias del futuro. Entre otras revelaciones, nos aclara cómo el diluvio universal y sus causas morales que justifican el origen del por qué se dio este apocalipsis. Para la historia israelí, este libro de Enoc hace uso de alegorías
no llamando a los personajes históricos por su nombre, sino de otra forma, con nombres de animales, como por ejemplo, los perros son los filisteos, las hienas son los asirios y Dios es el Señor de las ovejas. El libro de Enoc gozó de gran simpatía entre los primeros cristianos y libros canonizados, como el Evangelio de Lucas, Mateos, Marcos y Juan. Enseguida, me permito presentarle algunos enigmas de tantos que están contenidos en el libro de Enoc. Vea usted con mucha atención. Como primera revelación, puedo mencionarle sobre el misterio del origen de este libro. Le comento que la tradición actual atribuye la autoría de este mismo al mismo Enoc. Enoc es el bisabuelo de Noé. La misma Biblia hace referencia, ¿sabe usted?, a 3 personas que llevan el mismo nombre de Enoc. Uno de ellos es el primogénito de Caín y nieto de Adán, el hijo de Amedaín y el nieto de Abraham y el padre de Matusalén, y bisabuelo de Noé, que es el que se le atribuye este libro que lleva su nombre. Sobre este último, Enoc, la Biblia nos dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén y que además caminó con Dios. Después de que engendró a Matusalén y después de que engendró a hijas e hijos, Noé no murió porque fue llevado por Dios. Matusalén, el hijo de Enoc, es el personaje que vivió más años según el Viejo Testamento de la Biblia. Según este testamento, vivió 969 años. No habrá puerta en el cielo que no se abra a un corazón preparado para ver de frente a las estrellas. Corazón y estrellas, símbolo del infinito que culmina con la unidad. Como puede ver, el mismo escrito de alguna forma va planteando los orígenes del mismo manuscrito. Sabemos que estos manuscritos datan del año 260 de antes de Cristo al 66 de nuestra era. Lo interesante es que, curiosamente, creíamos erróneamente que eran de otro tiempo, o a lo mejor la información viene de otro tiempo. Lo interesante también es que en esas fechas, Enoc precisamente los dejó como herencia a la humanidad, pero curiosamente también, y déjeme decirle que reitere esta palabra, es que suceden cosas que son inexplicables, porque para su conocimiento, Enoc no murió. Enoc fue llevado físicamente al cielo por el mismo Dios. Así es que lo interesante de esto es que la historia del mismo manuscrito se reescribe con su misma investigación, pero también hay otros elementos que hablan precisamente de su originalidad, y es que hay temas bíblicos, o más bien temas religiosos, que no hay libro alguno en el mundo que lo toque más que este libro. Así es que continuamos. Como segunda revelación, este libro contiene referencias únicas de diferentes temas religiosos que ningún otro libro en el pasado explica y tampoco contiene. Aunque este libro no es admitido por el catolicismo ni por otras religiones cristianas, como son el libro canónico, el de Enoc contiene materiales únicos sobre diferentes temas, como son el origen de los demonios, la caída de algunos ángeles y una explicación de las causas morales del diluvio narrado en el Génesis. El libro de Enoc tiene una explicación profética del reinado de 1000 años del Mesías antes del juicio final. Se cree que las secciones más antiguas del libro de Enoc, como el libro de los vigilantes, datan entre 300 y 200 años antes de Cristo, mientras que su última parte, esto es, el libro de las parábolas, fue escrito posiblemente 100 años antes de nuestra era. Solo escudriñando las entrañas de la energía y de la materia, descubriremos los secretos fascinantes del tiempo. Como le comentaba hace un momento, efectivamente los temas que aquí se van presentando en el libro de Enoc
pues son temas que no se repiten en otras obras literarias, religiosas, en la historia. Esto le da, como se entenderá, una singularidad con respecto a todos los demás. Realmente Enoch tenía una información privilegiada y creo, de acuerdo a lo que yo he estudiado de este libro, que él era referencia en muchas de las informaciones del pasado, incluyendo Moisés. Ahora bien, de hecho, este libro de Enoch fue bien aceptado por los primeros cristianos y de ahí en adelante tuvo cierta trayectoria este libro a través del mundo. Vea usted. La tercera revelación nos dice que el libro de Enoch ya era conocido por los primeros cristianos. Varios fragmentos de los arameos del Mar Muerto, así como otros textos en griego y el antiguo alejandrino, constituyen pruebas de que el libro de Enoch fuera conocido por los judíos y los primeros cristianos de Tierra Santa. Sus sabios textos también fueron citados por diferentes autores de los primeros siglos de nuestra era, como son el testamento de los 12 patriarcas, escrituras que nunca fueron conocidas y fueron escritas por los 12 hijos de Jacob. Incluso, ya asombrosamente, el Nuevo Testamento incluye una cita de Enoc en la epístola de Judas al señalar Enoc, el séptimo desde Adán, en una clara alusión cronológica de su estirpe. Y las señales que bajarán del cielo impactarán los corazones de las inteligencias, que son conscientes, y las harán buscar la verdad de las verdades en el mismo infinito. Como le dije hace un momento, efectivamente fue bien recibido este libro a través de los primeros cristianos. Realmente fue el libro de Enoc una revelación en su momento y una referencia también para muchos esquemas religiosos en el pasado. Yo calculo, después de lo que he estudiado de este libro, que el mismo Moisés también lo consideró así. Otra cosa que le quiero decir es que nos parece increíble que esta información tan exquisita, tan importante, no la haya adquirido precisamente la Iglesia en el Concilio de Basilea. ¿Qué tenía esto de problemático que ellos tuvieran o incluyeran esta información en la Biblia? Por supuesto que esta información era de golpe, pero créame, de impacto mayor, porque estamos hablando de un Dios que estaba presente en las alturas de la atmósfera, de un Dios que subió y bajaba a sus emisarios, de que corrió de sus estancias a ciertos ángeles o arcángeles y que vinieron aquí al mundo a pecar y hacer pecar al hombre. En fin, era fuerte esto para la Iglesia, pero también esto, a través del concepto del pecado, que da a conocer Enoc, pues la Iglesia también toma el concepto muy bueno, porque con el pecado o no y su salvación de las almas, controló las gentes de su tiempo y las del futuro hasta hoy. Seguimos adelante con la investigación. La cuarta revelación nos deja ver que este libro solo le sobrevivió una versión completa en el idioma africano, aunque la mayoría de las iglesias cristianas no acepta de ninguna manera el libro de Enoc en su canon. En los credos ortodoxos huaedos de Etiopía y de Eritrea, esos textos sí fueron canonizados precisamente el único idioma donde el libro de Enoc sobrevivió íntegramente, que fue el Ge'ez en el etíope clásico. Esto es una antigua lengua semítica que hablaban en Etiopía, en Eritrea. No se sabe si ha sobrevivido otro ejemplar en las lenguas que se utilizaban en aquel tiempo en el cercano oriente. Los eruditos modernos discuten actualmente cuál fue el lenguaje original que se utilizó para realizar el primer libro de Enoc. Algunos sostienen que era el arameo, otros que el hebreo y terceros proponen que la primera parte se realizó en la primera lengua, esto es, la Sumeria arcaica, que existió en el año 3500 a.C., y otra en la segunda lengua, la Sumeria antigua, que data del año 2600 al 2300 a.C. El espíritu del ser humano lo llama el maravilloso misterio de las estrellas.
En su infinitud y en su grandeza, pretende encontrar su génesis. Pero llegará el tiempo que despierte y abra su corazón a la sabiduría. Y es entonces que comprenderá que lo trascendente de la vida no es su génesis, sino el destino de su éxodo. La conservación original del texto que fue hallado en África, que fue Engés, del libro de Enoc, lo hace único y excepcional, porque es el único original después del hallado precisamente en el Mar Muerto. Por lo tanto, esto da autenticidad de que el libro de Enoc era bien conocido en muchas partes del mundo y era una referencia, sin duda alguna, en todos los temas religiosos. Su contenido incluso habla y nos plantea cómo reubicar precisamente la información de este libro en sus orígenes. Sigamos adelante con la investigación. La quinta revelación nos dice que los datos paleográficos que proporciona el libro de Enoc obligó a los eruditos a reubicar su origen. Como le he informado en emisiones anteriores, sin duda, la obra de Enoc contiene, o más bien, está compuesta en 5 partes. La primera es el libro de los vigilantes. La segunda es el libro de las parábolas de Enoc. La tercera es el libro astronómico. El cuarto libro es el libro de las visiones. Y por último, el quinto, las epístolas de Enoc. La mayoría de los eruditos opinan que las 5 secciones fueron al principio textos independientes, que después fueron integrados en un solo volumen. Los datos paleográficos que aporta el libro de los vigilantes en los libros del Mar Muerto permitió a los especialistas fecharlos entre los años 200 y 150 a.C. En un principio, se había pensado que este libro de Enoc había sido escrito en el momento de la revuelta de los judíos macabeos contra la helenización impuesta por el imperio seleucida, que ocurrió entre los años 167 y 160 a.C. Sin embargo, la datación paleográfica permitió a los eruditos establecer que el libro de los vigilantes era anterior a la revuelta, obligando a los historiadores a replantear el origen de esta obra. Y el cosmos siempre será la matriz de las estrellas y las estrellas de la vida en el cosmos. Siguiendo con el tema del lenguaje original que precisamente esta obra de África contiene, pues nos habla de que también influyó en sus medios a todas las corrientes religiosas. Estamos hablando de África. Y no dude usted que incluso está la misma hindú. Así es que Enoc representa ser una punta de lanza del pasado, sobre todo en la influencia religiosa y sus creencias. Así es que considero que debemos tener mucho cuidado en analizar su obra de una manera meticulosa. Seguimos adelante. La revelación 6 nos da a conocer que el libro de los vigilantes se remonta a los ángeles caídos y expulsados del cielo. La primera sección del libro de Enoc es el libro de los vigilantes, que trata de la caída de estos ángeles que al pecar fueron expulsados del cielo. Ellos procrearon a los Nefilim. Estos son unos misteriosos personajes de la Biblia hebrea, mismos que eran fuertes y de gran tamaño. Ellos son referidos como gigantes en otras obras históricas, incluyendo a la misma Biblia. Los Nefilim son señalados por la tradición judía como hijos híbridos de los ángeles caídos, que al bajar de los cielos por pecar, se dedicaron a atentar al hombre, al pecado. Según el libro de los Números, cuarto libro de la Biblia hebrea, los Nefilim habitaban Canaán cuando fue conquistado por los mismos israelitas. El libro de los vigilantes narra los viajes de Enoc a los cielos, y algunos eruditos narran sus antecedentes en el siglo IV o en el siglo III a.C. La vida puede ser inmune al tiempo, pero el tiempo no lo es a la vida. Por eso el secreto de la vida no reside en el tiempo, solo en su esencia. Ahora
nos preguntamos, estos viajes de Enoc hacia el cielo con Dios, donde varias veces fue y vino, ¿no le parece a usted esto que no es normal? Es como si se subiera a una nave, fuera y regresara. Honestamente, es lo que a mí me dice, en mi muy pobre entender, puedo estar equivocado, por supuesto. Pero iba, traía información y la obedecía, y también la divulgaba. Ahora, ¿por qué el ir y venir? ¿A dónde iba exactamente? ¿Quién era ese Dios que le daba la información? ¿Por qué se situaba allá y no aquí en la tierra? ¿Por qué tenía emisarios? ¿Qué buscaba? ¿No le parece que son preguntas importantes? Todas estas no tienen respuesta y tampoco las encontrará en la Biblia. O sea, créame, el planteamiento de este Dios de Noé no es exactamente el mismo. Una cosa es un Dios creador que no conocemos más que como una influencia original de geometría, matemáticas, de vida misma de todo el cosmos. Y otra cosa es un ser ahí presente que hace las veces de un rector Dios que está dirigiendo y rigiendo a su vez lo que tiene que hacerse en este mundo, suben, bajan para tomar información. Esto evidentemente no iba a ser aceptado por otras religiones que hoy en día son las que dominan el mundo. Seguimos adelante. La séptima revelación nos dice que el libro de los vigilantes describe la actuación de los arcángeles contra los ángeles caídos y cómo estos tomaron como esposas a las mujeres humanas. En las escrituras judías tempranas, los 7 arcángeles son ángeles de rango superior dedicados a servir directamente a Dios. En el libro de Enoc, estos son el arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Israel, Sariel y Remiel. El libro de los vigilantes señala que los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel actuaron contra los vigilantes en nombre de la humanidad. También el texto narra la relación de la humanidad con los ángeles caídos y cómo uno de estos, Semiasa, obliga a otros 199 colegas expulsados del cielo a tomar a humanas como esposas para engendrar hijos. Sobre este episodio, textualmente el libro dice: quedaron embarazadas y dieron a luz a grandes gigantes cuya altura era de 300 els, y que consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando ya no pudieron sostener, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. No habrá estrella que no esté enlazada, y ni portal que se despegue de ella, porque ellas serán el vínculo de cualquier hijo del sol con los hijos de las estrellas. Seguramente usted está viendo con mucho detalle cómo Enoc precisa ampliamente cada aspecto y propiedad y condición de estos ángeles caídos, de una manera estremecedora, con todo detalle. Dígame usted, ¿de dónde iba a sacar esa información? Evidentemente del origen. Evidentemente de allá, donde dice que visitaba a Dios en el cielo y luego regresaba para poner antecedente a la humanidad y dejarlo escrito y enseñado. Pero también precisó cómo estos ángeles caídos iban, o más bien iban o estaban corrompiendo al ser humano. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál era el proceso y cómo es que llegó a ser el ser humano corrupto? Y de ahí en adelante, la semilla de la maldad creció hasta nuestros días. Vea usted. La octava revelación nos deja ver cómo los arcángeles caídos corrompieron a los humanos. El libro de los vigilantes describe cómo los ángeles caídos, específicamente Azazel, enseñaron a la humanidad a trabajar los metales, formar ornamentos y trabajar con piedras preciosas. El libro textualmente dice: Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, escudos y corazas. Les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, fabricar brazaletes y ornamentos. Fueron enseñados para hacer uso del antimonio y el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras preciosas, así también el uso y la formación de toda tintura y colorantes. Según el texto, ese fue el comienzo de la corrupción humana, al señalar y al dividir. Y se levantó entre los hombres mucha impiedad, cometieron fornicación y fueron despiadados
y se corrompieron en todos sus caminos. Semyasa enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros la resolución de encantamientos. Paraquel enseñó astrología. Cocabiel las constelaciones. Chasaquiel el conocimiento de las nubes. Araciel los signos de la tierra. Chamisel los signos del sol. Y por último Isariel el curso de la luna. Los pueblos primigenios serán los portadores del ADN de los dioses, y gracias a ellos serán los emisarios de todos los tiempos, para que cada estirpe cuente en su entraña la puerta a las estrellas. Ante esta maldad generalizada, incluso con los Nefilim devorando a la humanidad, evidentemente se tenía que tomar algo importante en decisiones, y una de ellas fue terminar con todo. Entonces Noé recibió junto con un arcángel que iba a acabar con la humanidad, pero iba a salvar a unos, en especial a uno con su familia, para preservarlo o para las generaciones futuras. Ese fue Noé. Enoc no estuvo presente en el gran apocalipsis. Fue llevado con Dios y lo vio desde arriba. Noé sí lo vivió, pero el precio fue que él sobreviviera al cataclismo, al fin del mundo, al apocalipsis, y preservará a su familia, que, según esto de ahí, todas las familias del mundo somos, pues, evidentemente, hijos de él. Por eso es el patriarca. El arca de Noé, parece, está en el monte Ararat, ahí en Turquía. Ese barco fue hallado, esa arca, está a más de 2.500 metros de altura ahí. Bueno, pues parece ser que ahí precisamente fue donde pues, se posó, conforme los mares iban bajando de nivel. ¿No le parece extraordinario? Sigamos adelante con la narración. La novena revelación nos dice que Dios manda al mundo al arcángel Uriel a avisar a Noé sobre el castigo del diluvio. Según el libro de los vigilantes, los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel apelaron a Dios para que juzgara a la humanidad y a los ángeles caídos. Entonces Dios instruyó a Uriel para que él mismo le comentara a Noé sobre el cataclismo que se avecinaba y lo que debía hacer. El texto lo relata así: entonces dijo el Altísimo, habló el Santo y el Grande, y envió a Uriel, hijo de Lamec, y le dijo: ve a Noé y dile en mi nombre y díganle: escóndete, y avísenle el fin que se acerca, que toda la tierra será destruida y que un diluvio lo envolverá todo, destruyendo todo lo que hay en la tierra. Y ahora instrúyelo para que pueda escapar y su descendencia sea preservada para todas las generaciones del mundo. Será la roca el gran principio. Romperá las conciencias duras, pero también harán de tu vida el instrumento de mayor trascendencia, porque roca y espíritu son un eslabón perfecto para darle el verdadero sentido a la creación. La siguiente revelación de Enoc nos dice que el Dios manda precisamente a capturar a Azazel, que fue la cabeza de toda esta corrupción, para que fuera prácticamente encarcelado y preparado más adelante para el juicio final. Escuche usted. En la 10ª revelación vemos cómo Dios ordena al arcángel Rafael el encarcelamiento de Azazel. También, de acuerdo con el libro de los vigilantes, Dios dio la siguiente instrucción para Azazel: ata a Azazel de pies y manos y arrójalo en la oscuridad, y haz una abertura en el desierto, y está en duda él, y arrójalo ahí, y poned sobre él piedras ásperas y sedimentadas, y cúbrelo de oscuridad, y deja que se quede ahí para siempre, y cubrid su rostro, para que no vea la luz, y que en el día del gran juicio sea echado al fuego. Duda continuará con esta investigación en su siguiente misión, en donde tocará las siguientes 10 revelaciones. ¿No le parece todo esto extraordinario?
El hombre buscará la verdad en la enseñanza de las estrellas, y en las estrellas buscará las respuestas en su corazón. En el año de 1965, el físico Richard Feynman, pues, recibió el premio Nobel. ¿Por qué? Porque abrió nuevas puertas a la física cuántica al introducir lo que es la electrodinámica cuántica. Richard Feynman demostró que podemos manipular el átomo mientras no violemos la ley del cuanto. Y esto, cuando lo demostró, permitió la miniaturización de las tecnologías, de tal forma que podemos reducirlas a tamaños, créame, casi mínimos, mientras no violemos la ley del cuanto. Por lo tanto, esto quiere decir que podemos tener tecnologías con dimensiones atómicas. Mientras tanto, en este ir y venir de lo que es la miniaturización, bueno, pues esta miniaturización fue reduciendo la electrónica del micro al nano. Eso es la nano o el nanómetro, representa un metro dividido en 1.000 millones de partes iguales. Una parte de esas 1.000 millones es un nanómetro. Pues a esa escala, la tecnología está reduciendo su tamaño precisamente para funciones, créame, que antes ni nos imaginábamos. Una tecnología con esa medida puede tocar al ser humano donde nadie más lo puede tocar. Nuestros motores biológicos son motores nanométricos y podemos entonces crear la tecnología para ayudar, detener o cambiar la función de un motor biológico. Esto abrió las puertas de lo que usted sabe que es la nanomedicina. Vamos a ella. Al hablar de un nanorobot, es referirnos a un maravilloso ingenio hecho por el hombre que se encuentra a una escala de una 1.000 millonésima del metro. Un nuevo mundo robótico infinitesimal que será introducido en nuestro cuerpo llevando las manos de los médicos a lugares imposibles de llegar, dando pie a lo que ya empieza a ser llamada la medicina nanotecnológica, a pesar de que ella se ubica en escalas cercanas a los límites del átomo, donde las propiedades de todos los materiales son totalmente diferentes. Pero nanorobots viajando dentro de nuestro organismo con inteligencia autónoma, ingenios tecnológicos que son 10.000 veces más pequeños que el grosor de un cabello haciendo labores médicas en nuestro organismo, ¿cómo podrán ser controlados? Hoy la Universidad de Duke en Estados Unidos, la Universidad de Roma en Italia y la Universidad de Aarhus en Dinamarca han dado el primer paso histórico en la construcción del primer nanorobot de ADN capaz de albergar y liberar biomoléculas activas para que interaccionen célula a célula para su reparación. ¿Se imagina? Estas universidades ya han dado el primer paso para el desarrollo de un nanorobot que en un futuro quizá no muy distante permitirá transportar medicamentos a lugares específicos del cuerpo y por tanto actuar únicamente sobre las células enfermas. Pero hay más. El ADN es la fuente de información biológica en cualquier ser vivo. Un solo gen puede causar una enfermedad genética grave. Hoy la nanotecnología puede resolver este problema. La tecnología del futuro, mediante el reemplazo de genes, podrá curar y corregir la mayoría de los defectos genéticos del ser humano. ¿Pero cómo podrán lograrlo? Estos ingenios contarán con un sensor y un módulo de reparación de tal forma que ellos podrán tomar, analizar y fijar moléculas de ADN individuales. Esto es, la cadena de ADN se unirá a la superficie del nanorobot, donde iniciará una exploración de sus nucleótidos en busca de fragmentos dañados. Al hallar un fragmento no válido, retirará el ADN dañado, dejando así limpia la cadena de ADN de imperfecciones y con ello, finalmente, reparada. Los alcances de las nuevas nanociencias están rebasando fácilmente la sensibilidad del hombre común. Las tecnologías del futuro serán invisibles a nuestros ojos, pero serán tan poderosas que podrán mover el mundo. Pero también podrán tocar biológicamente a cualquier ser vivo desde sus entrañas.
sin duda, un nuevo mundo que está saliendo del ingenio humano, pero no hay garantías de que él, en un futuro, no se revierta sin control sobre nuestra propia especie. La nanomedicina es una puerta abierta ya hoy en día que tiene un futuro, créame, incalculable. La proyección de esta tecnología en los rubros diferentes de la ciencia no tiene límites. Esto es, podemos mandarlo al mundo textil, al mundo robótico, a la medicina, por ejemplo, a las medicinas, por ejemplo, pero lamentablemente también a las tecnologías bélicas. Es posible crear nanorobots que puedan fácilmente introducirse en el ser humano y causar una destrucción en su interior. Esto es prácticamente deshacerlo. Sí es factible, no es ninguna ficción. Así es que la tecnología y su reducción es inocua. Esto es, o sirven para hacer el bien o sirven para hacer el mal. De esto no depende la tecnología. Depende la voluntad humana, su conciencia, la educación y el respeto a sí mismo y al prójimo. Así es que yo desde aquí primero felicito a la ciencia por sus logros, pero también solicito que guarde una ética rigurosa para que sea usado para el bien y no para un mal, porque no es posible defendernos de una tecnología que nuestros sentidos no es capaz de percibirlos. Una tecnología que no vemos, no oímos, no podemos ni siquiera sentirla, sin embargo es capaz de destruirnos. Por lo tanto, le presento esta cápsula, se la hice aquí visible, para que viera solamente cómo es el beneficio del ser humano, pero usted ahora polarícelo, llévelo a lo contrario. Es realmente estremecedor. Quiero agradecer el favor de su atención, familia mexicana. Recuerde, prepárese porque vienen cosas muy interesantes del Buen Fin y vamos a durar más tiempo del Buen Fin. Pero también prepárese porque hay algunas sorpresas antes del Buen Fin. Acérquese con nosotros, porque créame que tenemos cosas formidables. Familia mexicana, por su atención, muchas gracias. Aquí están mis contactos de redes, mis teléfonos. Tómelos y recuerde usted que aquí, en duda, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.